Señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia y los presentes a esta diligencia. En la fecha, ahora 10 de la mañana, se ha programado la diligencia de informe oral solicitada por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el procedimiento disciplinario número 001-2024-JNJ sobre pedido de nulidad. En esta audiencia se encuentra presente la señora Liz Patricia Benavides Vargas, acompañada de su abogado José Abanto Verástegui. Asimismo, señor presidente, doy cuenta de un escrito presentado con fecha 16 de mayo del presente año por la abogada Bexabe Felicitas Revilla Corrales, el cual se va a anexar al presente cuaderno. Es cuanto tengo que informar. Bien. Puede hacer uso de la palabra tanto la administrada como su abogado defensor. Buenos días, señor presidente, señora y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Estoy aquí firme y fuerte, luchando por mi honor, por mi dignidad y por mis años de servicio en el Ministerio Público, demostrando a todos los peruanos que solo he sido una funcionaria que llegó al máximo peldaño de mi carrera fiscal en la búsqueda de un Ministerio Público que labore bajo los valores de orden, firmeza y celeridad. Señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, vengo a pedirles la razón de todo proceso, que es lograr una justicia real. Porque como altos funcionarios del Estado peruano, tienen la obligación de hacer respetar la Constitución y la ley, por cuanto el debido proceso es la base central de un Estado constitucional de derecho y son ustedes los llamados a restablecer los derechos fundamentales afectados como los que se vulneró flagrantemente contra mi persona mediante actos abusivos y arbitrarios evidenciados en el proceso disciplinario 001-2024 y la resolución 089-2024. El proceso se basó en un informe irresponsable, con falta de objetividad e imparcialidad de la entonces instructora Tello, y que concluyó con la resolución que es materia de nulidad, que conforme se puede verificar, se ha basado sorprendentemente, primero, en la versión de un colaborador eficaz que no ha cumplido con corroborar su versión, menos tiene una sentencia al respecto, a tal punto que el actual fiscal de la Nación lo ha catalogado como una persona inverosímil. Segundo, en la propia declaración de la ex fiscal Revilla, que es la fiscal removida y que tiene una versión parcializada. Y tercero, considerando el informe 012-2022 como inconsistente, sin que haya existido un proceso o una sentencia que así lo declare. Señores, la anterior Junta Nacional de Justicia no tuvo ningún reparo en vulnerar el debido proceso con tal de firmar mi destitución. Como muestra de su actuar parcializado
y arbitrario tenemos. Primero, hubo filtración sin ningún tipo de escrúpulo de información reservada y adelanto de opinión de la instructora Tello. ¿Dónde se filtró? En el portal de IDL Reporteros, que incluso luego trataron de desmentir, pero fue el mismo IDL que ratificó su publicación, lo cual constituye una infracción flagrante del debido procedimiento administrativo, que en cualquier parte del mundo esto bastaría para declarar nulo todo el proceso. Segundo, desacumularon los procesos que ellos mismos habían acumulado mediante resolución de fecha 6 de marzo del 2024. ¿Y esto para qué? No hay respuesta. Solo tenían que apurarse para destituirme, porque al día siguiente el Congreso sesionaría con respecto al pedido de inhabilitación de los anteriores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tercero, es por ello que el 7 de marzo del 2024, cuando el Congreso de la República votó la inhabilitación, la instructora Tello, ese mismo día, a las 5:40 de la tarde, elevó su informe final solicitando mi destitución, sin importar que estaban pendientes diligencias, habían actos de investigación, es decir, en menos de 24 horas de haber desacumulado, en un tiempo récord nunca antes visto, realiza un informe de 147 folios, con lo cual seguimos evidenciando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa. Cuarto, a pesar de encontrarse inhabilitada la instructora Tello, continuó ejerciendo sus funciones, haciendo caso omiso a la decisión adoptada por el Congreso. El 8 de marzo del 2024, ya con la inhabilitación publicada en El Peruano, corrigió el informe final. Actuaciones que demuestran con certeza que nunca hubo un mínimo de respeto a los derechos fundamentales. Quinto, señores, analicen el tiempo. No hubo ni 2 meses de proceso disciplinario, a pesar que de acuerdo a la ley y al reglamento de procesos disciplinarios, el plazo de investigación son de 9 meses ampliados a 3 meses más. Así se garantiza en un Estado de Derecho una defensa justa en un plazo razonable. No, señores. Y lo más grave aún es que se desestimaron la actuación de pruebas solicitadas y la realización de la pericia del informe 012-2022, con el cual se hubiera podido desvanecer cualquier duda al respecto. Sexto, impusieron que los señores Tomberry y Zavala participen en la votación cuando ellos mismos habían solicitado inhibirse por considerar viciada su imparcialidad, no habiéndose fundamentado ni motivado las resoluciones por las cuales se declararon improcedentes los pedidos de ambos magistrados. Siguieron vulnerando el derecho al debido proceso. Séptimo, dieron validez a un cuadro estadístico de uso interno
emitido por un asistente de mesa de partes de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, y no al reporte oficial emitido por el jefe de la Oficina de Control de Productividad Fiscal, con lo cual se acredita que la resolución de destitución transgredió no solamente la norma constitucional, sino legal, reglamentaria, al respaldarse en versiones e interpretaciones con argumentos falsos respecto a la productividad fiscal de dicho órgano fiscal, no habiéndose considerado la carga pasiva, que es la carga sin resolver de los años anteriores. Entonces, señores, la resolución de destitución tiene vicios insubsanables, por cuanto, primero, hay ausencia de motivación suficiente sobre la supuesta falta y las razones por las cuales se escogió la sanción más gravosa. Y segundo, y más grave aún, que es producto de la vulneración permanente de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa e imparcialidad. Termino mi intervención como una ciudadana, como una mujer y madre peruana que también deposita en ustedes la confianza de seguir creyendo que el sistema de justicia puede mejorar. Sin ideologías, sin abusos, primando la Constitución y los valores democráticos que impulsen a corregir los abusos y excesos de la anterior Junta. Y como dice la Biblia, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás al prójimo. Muchas gracias. Sí, Su Excelencia. Y si me permiten para que se ubique la presentación. Ya. Listo. Sus Excelencias, de los personajes que pueblan la literatura universal, tal vez uno de los más seductores es Shylock en El Mercader de Venecia. Envidioso de Antonio, le hace un préstamo y el pacto es que tomará una libra de carne. Cuando Antonio no puede pagar porque ocurren algunas desgracias en sus negocios, Shylock reclama el pedazo de carne, la libra de carne, y marca exactamente dónde está el corazón. Reclama que le entreguen eso y finalmente un juzgado, un juez, que en realidad era un amigo, resuelve esto con justicia, dice que podrá tomar la libra de carne pero sin tomar una gota de sangre porque el contrato no le permitía tomar la sangre. De esto se trata el abuso o la desviación de poder. Han escuchado ustedes, Sus Excelencias, la exposición de mi defendida, pero yo quiero que ustedes vean esto, que es lo más importante. Como decía Wittgenstein, el caso son los hechos y todos los hechos son el caso. 17 de abril de 2023 se abre la investigación preliminar. Se emite la resolución 403-2023, que abre la investigación preliminar 8-2023. 24 de enero de 2024, inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 6 de marzo, desacumulación de cargos. 7 de marzo, propuesta de destitución. 7 de marzo se aprueba la resolución legislativa. El 8 de marzo se hace una corrección al informe. El 12 de abril se rechaza la solicitud de abstención por decoro. Y finalmente se destituye el 23 de mayo de 2024 a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. El desvío de poder o la desviación de poder es un ilícito atípico que se caracteriza porque uno finge ejercer regularmente sus competencias cuando busca una finalidad totalmente distinta.
al momento de la elaboración de la propuesta de destitución, la señora Tello de Ñeco y sus compañeros, miembros de la Junta Nacional de Justicia, estaban convencidos de que la señora Liz Patricia Benavides Vargas, por la versión de un aspirante a colaborador eficaz, había buscado su destitución en el Congreso de la República. No había, por lo tanto, sus excelencias, en primer lugar, el derecho a un juez imparcial. No puede juzgar quién es víctima. No puede investigar quién es víctima. Y recuerdo aquí la jurisprudencia que ha producido el Tribunal Constitucional en el caso Oreguardia, que fulminó toda una investigación penal porque el fiscal era el afectado por la actuación de aquellos a los que estaba investigando. ¿Y quién estaba investigando a la señora Liz Patricia Benavides? La señora Tello de Ñeco, que había llegado hasta la destitución. Otro punto importante es recordar que la desviación de poder es un ilícito atípico reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentencia 9/2019 de inconstitucionalidad, sentencia normativa. Se admite ese ilícito atípico en nuestra... Y recordamos la definición de Jariu, que dice que es el hecho de una autoridad administrativa que realizando un acto de su competencia con observancia de las normas prescritas y no incurriendo en violación formal de la ley, usa su poder con fines y por motivos distintos de aquellos en vista de los cuales le fue conferido el poder. Es decir, distintos del bien del servicio. Aquí lo que había no era la búsqueda de imponer el control disciplinario, era la búsqueda de una retaliación. ¿Qué se hizo? Al quedar inhabilitados los señores Vázquez y Tello, se procedió inmediatamente a rechazar las abstenciones por decoro de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala Valladares y el señor Guillermo Thornberry. Conocido es que la abstención por decoro no se retruca, no se rechaza, porque está basado en el criterio exclusivo de aquel que se abstiene porque conoce las razones íntimas que lo privan de la imparcialidad. Y de pronto la situación se torna más grave aún, porque habiéndose filtrado lo que vendría para la señora Benavides en un medio de comunicación conocido, lo que se hace es que uno de los abstenidos por decoro se convierta en el informante. Si todo este cuadro que les hemos narrado no configura la desviación de poder, es muy difícil encontrar un caso que pudiera configurar la desviación de poder de manera tan patente. Y en la desviación de poder, en un argumento que esta Junta Nacional de Justicia ya ha escuchado de mi parte, está en el hecho de que el ejercicio de la dirección, del poder de dirección del empleador, a quien representaba la señora Liz Patricia Benavides Vargas, es presentado como una acción ilícita. Y en algo que no es una sanción, sino que sigue la doctrina, como dije, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Martínez Esquivia contra Colombia y Casanina contra Perú, en jurisprudencia en la cual se establece que las razones por las que se puede remover a un fiscal son dos: o la aparición de una condición resolutoria, que puede ser el vencimiento del plazo, o cualquier otra vinculada a su designación, o una falta disciplinaria. En este caso no hubo una falta disciplinaria. Lo que hubo, y es importante que sus señorías recuerden, es esto: la señora Bersabé Revilla fue designada fiscal supremo provisional transitoria a cargo del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios, por una resolución que buscaba resolver el problema de la carga procesal. Vino
en su socorro la designación del señor ante el informe que se hace en el informe número 874-2021 del Ministerio Público, de la misma oficina por el mismo ingeniero Cartolín, se le ayuda designando al fiscal Zapata. Y luego el informe 12, producido por el mismo funcionario que informó para que se designara a los dos fiscales, se establece que el problema no se ha resuelto. Condición resolutoria manifiesta, totalmente clara. Yo designo a alguien para que resuelva un problema, no solo no lo resuelve, sino que lo agrava, y soy responsable de un servicio regular fundamental para la sociedad, como es el ejercicio de la acción penal, que tiene monopolio en el Ministerio Público, de la acción penal pública. Eso se presentó en un informe en un informe que hace la instructora, que toma la reemplazante abstenida, y en una decisión que se da sin una motivación suficiente para destituir a la señora Benavides Vargas. Se ha violado el derecho a un órgano imparcial. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a ser oída en plenas condiciones de igualdad por un tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Eran imparciales? No, sus excelencias. Debida motivación. ¿Hubo una debida motivación? Lo menos que se puede detectar aquí es una deficiente motivación externa porque no hay una explicación, una elección correcta y justificada de las premisas. Hemos mostrado a ustedes las premisas que se olvidaron: poder de dirección, condición resolutoria, actuación razonable en defensa del servicio y desviación de poder. Todo esto, sus excelencias, configura la infracción prevista en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es una decisión que viola la Constitución y que afecta los derechos fundamentales de doña Liz Patricia Benavides Vargas. Lo que corresponde es fulminar esta decisión y reponer las cosas al estado anterior. Por esos fundamentos, respetuosamente solicitamos estimar la nulidad deducida por esta parte. Muchísimas gracias, sus excelencias. Sí, buenos días, señor abogado. Se está manifestando que hubo vulneración al debido proceso. ¿Me podría indicar, por ejemplo, ustedes han dicho que se han vulnerado normas que están establecidas en el código, en la ley, de procedimientos administrativos y normas de reglamento de procedimientos disciplinarios? ¿Me podría indicar precisamente qué normas serían violado en la ley de procedimientos administrativos? Sí, su señoría. Abogado, un favor. La designación de su señoría no es adecuada. O sea, somos miembros o miembros del Pleno. Permítame, su excelencia, pero la designación de su señoría sí es correcta si se tiene presente conforme al significado del diccionario de la lengua española, que es a quien ejerce justicia, y ustedes hacen justicia administrativa en este caso. Bueno, pero en todo caso lo llamaría su excelencia. Hay norma de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la cual la designación, o sea, la señoría está mayormente designada para el cuerpo diplomático, pero bueno, ok, como guste. Su excelencia, para que no haya controversia. En primer lugar, su excelencia, nosotros hemos subrayado en nuestro recurso el derecho al juez imparcial, en este caso al órgano imparcial de resolución. La imparcialidad es una de las garantías que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hemos señalado el derecho de defensa porque al acortarse los plazos y no actuarse no ejecutarse los actos de investigación pedidos por la defensa, había un recorte del derecho de defensa, inclusive del derecho a la prueba. Ha habido, por otra parte, la violación del deber de reserva de los procedimientos disciplinarios contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los procedimientos sancionadores son reservados.
Ya, y en relación al reglamento de procedimientos disciplinarios, En el reglamento de procedimientos disciplinarios está el plazo, su excelencia, y ese plazo fue acortado, como lo ha señalado mi defendida, de 9 meses, prorrogables por 3 más, a solo 2 meses de procedimiento. ok, muchísimas gracias. Gracias. Y lo último, señor presidente, si me permite, con la doctora, solamente una curiosidad en relación a la cita bíblica. ¿Cuál es la cita? ¿En dónde se encuentra? Solamente por curiosidad, no estamos en el ámbito del derecho, sino que me llamó la atención esta cita interesante. Sí, está en Levíticos 19:15. Muchísimas gracias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Adelante. Con su venia, presidente. ¿Podrían indicar cuál fue el motivo de la abstención que solicitó el miembro Thornberry? Sí, Su Excelencia. El señor Guillermo Thornberry estaba encartado en la misma investigación con la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Ese fue el motivo de su solicitud de abstención. Ya. Otra pregunta, con su venia, presidente. Se ha indicado que el asistente, la investigación se basó en un informe emitido por un asistente de la mesa de partes de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, ¿no? ¿Este informe fue posterior a la remoción de la doctora Revilla? No, sí, o sea, posterior, ya en la entrega de cargo de la, En la entrega de de cargo de la fiscal Revilla. Ok. Al gracias. hacer la entrega de cargo, mesa de partes imprime los reportes, pero son reportes de fecha, de una determinada fecha a determinada fecha, sin incluir la carga pasiva. Entonces, por eso es que no puede coincidir nunca los porcentajes que se establecen para medir la productividad de ese despacho fiscal. ¿Y quién mide la productividad oficial en el Ministerio Público? La Oficina de Control de Productividad del Ministerio Público, que es de acuerdo al ROF, tiene sus funciones de la emisión de reportes, de medir la productividad día a día, mes a mes, año a año. Esa es su función de esa oficina. Y es a través de esa oficina que da apoyo al despacho de la Fiscalía de la Nación para la toma de decisiones. Bien, gracias. Gracias, presidente. Abogada Bante, una consulta. En este procedimiento disciplinario que ahora es materia de un pedido de nulidad, por resolución 1541-2024, de fecha 30 de diciembre del 2024, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió un pedido de nulidad declarándolo improcedente. Entonces, si bien es cierto, usted ha mencionado el numeral 1 del artículo 10 del tubo del LPAG y su correlato procedimental está en el artículo 213 del mismo texto legal, mi pregunta concreta y directa es ¿por qué esta Junta, por qué este Pleno debería conocer y, de ser el caso, resolver este nuevo pedido de nulidad que se trae a consideración en este PD? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico para que nosotros tengamos que revisar nuevamente un pedido de nulidad que, entiendo, ya ha sido resuelto en diciembre del 2024, días antes de que nosotros asumamos en este nuevo periodo la condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia? Por favor. Excelencia, muy sencillo. La potestad oficiosa de nulificación, que es lo que viene en nuestro pedido. Durante el lapso de 2 años, el órgano administrativo puede revisar oficiosamente y establecer si hubo o no nulidad en los actos desarrollados. De acuerdo, hay un plazo, como he mencionado, el 213, si mal no recuerdo, del tubo del LPAC, establece el plazo de 2 años, pero
en materia de fondo, ¿son los mismos argumentos que se han vertido en esa primera nulidad los que ahora se traen a consideración del Pleno? No soy ¿Son nuevos? Son distintos. Ya, correcto, abogado Abanto, gracias. Doctor Abanto, en la parte referente a la conclusión del nombramiento de la fiscal Revilla Corrales, usted habla de, primero, condición resolutoria, luego vencimiento del plazo. ¿Existían en realidad estas causales o esta conclusión responde sencillamente a una de las facultades de la fiscal de la Nación? Su Excelencia, yo he argumentado solamente conclusión resolutoria. Lo que he citado es íntegra la doctrina de la Corte Interamericana. No he señalado vencimiento del plazo porque la designación de la señora Revilla no tenía un plazo, pero sí tenía una condición resolutoria. Y señalo que la condición resolutoria es patente, porque su designación está destinada a resolver un problema de carga procesal. Es más, para ayudarla se le designó un fiscal supremo adjunto provisional. Y que de acuerdo al informe 12 del señor Cartolín, de la oficina competente para hacer estos análisis, el problema no solo no se había resuelto, sino que se había agravado, por lo que operó la condición resolutoria. Al no resolverse el problema, ejerciendo el poder de dirección, la señora fiscal de la Nación, entonces concurren los dos elementos, la condición resolutoria y además el poder de dirección que estaba en cabeza de la fiscal de la Nación en ese momento. Gracias, doctor. Doctor Abanto, usted ha señalado en su argumentación que una de las razones por las cuales ustedes recurren en esta instancia es para denunciar la violación al debido proceso administrativo, en razón a que se habría tramitado con inusitada celeridad una sanción que en el plazo razonable debería darse en 9 meses. Entonces, ese es el fundamento de la violación al debido proceso, es uno de los argumentos. Y que habría motivaciones no jurídicas en la resolución. ¿Podría desarrollar ese argumento, por favor? Los dos, Su Excelencia. Sí. En primer lugar, el plazo razonable no solamente implica la proscripción de los plazos innecesariamente extensos, sino también de los plazos fulminantes que privan a la persona de su derecho de defensa. Si ustedes como van a revisar el expediente, van a encontrar el pedido de actos de investigación hecho por la defensa de la señora Benavides Vargas. Esos actos de investigación se dejaron de llevar adelante y se concluyó un informe que pedía la destitución. Allí hay una afectación del plazo razonable en su vertiente negativa que prohíbe la construcción de procedimientos fulminantes que despojen del derecho de defensa a la persona. Y en segundo lugar, creo que el relato de hecho que hemos mostrado, más la declaración que se recoge del señor, que se hizo pública y notoria, fue un hecho público, el traslado a los medios de comunicación de las declaraciones del señor Villanueva Barreto, señalaba que la señora Benavides había formado parte de una conspiración para remover a los miembros de la Junta y ellos votan su destitución. Para nosotros hay una fuerte carga lógica que nos lleva a concluir necesariamente que la decisión de la premura más la destitución sin evaluar la graduación de la sanción muestra una conducta revanchista, una retaliación. Con su venia, presidente. El informe bueno, ustedes ofrecieron se practique una pericia de un informe. ¿Este fue ofrecido durante la fase instructora? Sí, Su Excelencia. ¿Sí? Ok. Una pregunta para la administrada. ¿Qué tiempo transcurrió
entre la designación de la fiscal Revilla y su remoción? 2 años. 2 años. Sí. Okay. Y la otra pregunta tiene que ver con el hecho de que usted ha iniciado un proceso constitucional sobre este particular. Hay un amparo por ¿Sobre el estos por el hechos? tema, no, por el tema de la destitución, por Pero de esta. la destitución por la violación de derechos De fundamentales. esta destitución. Sí, de esa destitución. Ya. Muy bien, muchas gracias.